Atilio, te saluda Tatiana. ¿Qué tal? Hola, Tatiana. ¿Qué tal? Mira, de pronto, en ese sentido, bueno, como venías relatando vos, ¿cuál es el papel que jugó en este conflicto, que jugó históricamente Estados Unidos y que sigue jugando, así como también las Naciones Unidas? Bueno, mira, Naciones Unidas no juega ningún papel. Naciones Unidas tiene menos influencia que lo que vos, Tatiana, y Laureano, ¿no? Que Sí, me contó antes, pueden decidir, por ejemplo, si piden un alto el fuego y les van a dar tanta bola a ustedes como Naciones Unidas. Esa es la verdad, hablando mal y pronto, es eso. Naciones Unidas, una organización absolutamente decrépita, en decadencia, no tiene ninguna capacidad real. ¿Se das cuenta? Porque Naciones Unidas hace 15 años, 16 años que viene exigiendo que Gran Bretaña se siente a negociar con la Argentina por las Malvinas, no a devolverle las Malvinas, sino a negociar. Y Gran Bretaña se encoge de hombros y dice a mí que no le hace. O sea, papel de Naciones Unidas absolutamente cero a la izquierda. Y Estados Unidos, bueno, Estados Unidos usó Israel como una cuña para meterse en Medio Oriente. A ver, ¿cómo es la cosa? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es la gran potencia vencedora, ¿verdad? Europa estaba destruida, la Unión Soviética había sufrido casi 20 millones de muertos y tenía el territorio también destruido, y Estados Unidos le preocupaba porque en la región más rica en materia de petróleo no tenía ninguna presencia real. Entonces, ¿qué es lo que hace? Favorece la creación del Estado de Israel y es el que lo banca primero financieramente y luego lo pone bajo su paraguas militar y lo arma hasta los dientes, y transfiriéndole inclusive tecnología nuclear y armamento nuclear. Una de las potencias atómicas del mundo hoy es Israel, y no porque lo hubieran desarrollado ellos, es porque Estados Unidos les dio toda la tecnología y las armas. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué? Bueno, porque Estados Unidos quiere tener un peón absolutamente incondicional, armado hasta los dientes, en la región más rica de petróleo del mundo, siendo Estados Unidos un país que debe importar todos los días 15, 16 millones de barriles de petróleo por día. Una cuestión geopolítica, más que nada. Es cuestión geopolítica absolutamente fundamental para ellos. Entonces, el Estado de Israel fue un Estado cliente. ¿Cuál es el problema con Estados Unidos? Que Estados Unidos normalmente comete el mismo error, lo repite permanentemente. Genera monstruos que después no controla. Si vos me preguntás, ¿quién inventó a Bin Laden y a los talibanes? Lo inventaron la CIA y los Estados Unidos. ¿Para qué? Para repeler la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. ¿Te acordás? En los años 79, sí, 80. Bueno, inventan a este monstruo que terminó siendo el causante, supuestamente, de los ataques del 11 de septiembre. Cuando se produce la Revolución Islámica, ¿qué es lo que pasa en Irak? Bueno, hay un golpe de Estado y Estados Unidos impone un tipo de su confianza, un carnicero llamado Saddam Hussein, que se les da al cabo de un tiempo, se les da vuelta. Y con Israel, no es que Israel se les dé vuelta, pero Israel ya no obedece a los mandos naturales, ¿te das cuenta? Porque Israel adquirió ya una envergadura como potencia militar que le permite independizarse de la opinión y de los consejos y de las preferencias que tiene Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos me consta, mira que yo soy un hipercrítico de Obama, pero me consta que Obama no quería que se lanzara esta ofensiva en contra de la Franja de Gaza, porque sabe que realmente es un enorme costo político para Estados Unidos como aliado fundamental de Israel. No te olvides que en la última votación en Naciones Unidas, ¿verdad?, sobre el embargo a Cuba, o el bloqueo a Cuba, en realidad no un embargo sino un bloqueo, hubo 188 votos a favor de levantar el bloqueo y hubo 3 votos en contra: Estados Unidos, Israel y las Islas Palau. Las Islas Palau son un pequeño conglomerado de islas en la Micronesia del Pacífico que son utilizadas como un campo de tiro para la aviación norteamericana. Entonces, que el único aliado que Estados Unidos tiene hiciera una cosa como esta era motivo, digamos, de perplejidad y de incomodidad muy grande. Y Obama no quería, sin embargo los tipos se mandaron igual. Y es más, han llegado a un punto tal que donde están presionando a Estados Unidos para que avance en un ataque contra Irán, que Estados Unidos no quiere hacer porque sabe que Irán es un hueso muy duro de roer. Irán no es un país que esté destruido como estaba Irak. Irán es un país grande, son 82, 83 millones de habitantes, más del doble de la Argentina, tiene un armamento de primera línea, ¿te das cuenta? Pero los halcones israelitas están
determinados a acabar con Irán y están empujando a Estados Unidos en esa dirección. Atilio, teniendo en cuenta, quizás uno se imagina el Estado de Israel y piensa que son todos judíos, y en realidad es multiétnica, hay católicos, hay musulmanes. ¿Tenés idea cuáles son los posicionamientos dentro de la población de Israel? Si hay una resistencia acerca de... Bueno, mira, por empezar, en Israel, como vos decís muy bien, hay una importante minoría musulmana, que no te sabría decir exactamente, pero debe andar entre el 15 y el 20%. Ahora, lo que pasa es que esos tipos no son ciudadanos de Israel, ¿verdad? Porque en el fondo Israel es un Estado, yo no diría teocrático, pero no es un Estado laico. O sea, si vos no sos judío, no sos ciudadano del Estado de Israel. Si vos te querés casar en Israel, te tenés que casar con un rabino. Es como si acá en la Argentina, suponete, para casarte, si en el caso que uno quisiera, tenés que casarte por la Iglesia Católica. Bueno, allá tenés que casarte de acuerdo a lo que manda en la sinagoga, lo que manda la ley bíblica. ¿Te das cuenta? Entonces, ese sector evidentemente está muy marginado, es un verdadero apartheid. Pero en segundo lugar, hay en Israel gente que está muy en contra de esta política, ¿verdad? Ahora, son una minoría, ¿por qué? Bueno, porque la campaña de terror que utiliza la derecha judía, más la campaña de terror de Estados Unidos, más algunas provocaciones absurdas que hacen también algunos países árabes, ¿no es cierto?, o declaraciones inoportunas como Ahmadinejad diciendo que no existió el Holocausto, lo que hace es galvanizar una postura de hiperdefensa muy firme, que a la larga perjudica notablemente las posibilidades de tener una oposición dentro de Israel a estas políticas genocidas, que te digo, son políticas que a la larga se van a volver como un boomerang en contra del propio Estado de Israel, porque generan una animosidad mundial en contra de Israel que aparece como un carnicero absolutamente indiferente ante los dolores y los sacrificios humanos, que producto de su afán colonialista expansionista bombardea una población civil indefensa. Entonces, pero son sectores, vuelvo a repetir, que minoritarios. Ahí hay un partido comunista que es muy activo, pero es muy chiquito, que está en contra de todo esto. Hay una organización también de derechos humanos que se ha organizado políticamente, que también está en contra de todo esto, pero la opinión mayoritaria es una opinión que tiende a favorecer el avance en contra de la población palestina, en donde, según el pensamiento más convencional, esta población palestina casi se le niega la condición humana, ¿no? Bien, si muere un palestino no importa, sí. Bien, Atilio, ¿y cuál es tu proyección sobre el conflicto? O sea, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Mira, yo creo que depende. Ahora estaban diciendo en estos momentos de que iba a haber una tregua, todavía no se confirma, va a depender un poco de las reacciones que esto produzca al interior de Israel y de Palestina. No te olvides que el 22 de enero hay elecciones en Israel. Eso no coincide un poco con la última ofensiva también israelí, claro, que fue también en las elecciones. También, 45 días antes, esta vez fueron 2 meses antes. O sea que esto te habla de que hay una dinámica interna también que tiene mucho que ver con un conflicto interno en donde la guerra aparece como un elemento de prueba para Netanyahu, para decir que él es un duro y por lo tanto desestimar a cualquiera que aparezca oponiéndose a su candidatura o desafiando su hegemonía política. Ahora, ¿qué puede pasar? Te digo, va a depender. Yo creo que hay 2 escenarios. Uno, si Israel decide entrar y ocupar los territorios esos. Si entra y ocupa, va a tener muchas bajas, porque ya iba a ser una lucha de puerta a puerta, no va a ser como ahora que te tiran misiles y vos no tenés cómo defenderte. Otra cosa, cuando mandás la infantería a ocupar una ciudad tan densamente poblada, donde tenés que librar un combate puerta a puerta. Y ahí entonces el escenario se puede volver muy en contra de los halcones de Israel. Ahora, si eso no lo hacen, pueden lograr un status quo, pero es un status quo, digamos, que no va a impedir nuevas guerras, porque en el fondo las causas profundas de la guerra siguen ahí, no han sido removidas. Bien, Atilio, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que muy, pero muy clarificador de todo lo que está sucediendo, lo que sucedió sobre todo a lo largo de la historia. Así que bueno, ahora vamos a poder hablar con un poquito más de conocimiento acerca de este tema, así que te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, gracias a ustedes, buenas noches. Bien. Buenas noches. Chao. Atilio Borón. Pasó.
Nada Por más falta ni de nada paz. menos.